Cuando leía el informe de meteorología a las 7 y algo, decía que hoy va a ser un día muy caluroso, principalmente en los centros urbanos. Y a tono con el clima hemos traído al diputado Rogelio Alonso Genao Lanza, de la provincia de La Vega, que el hombre está tan caliente como el clima, con un proyecto de ley que propone eliminar exoneraciones a legisladores, jueces, fiscales, pero además que tiene casi calcado algunos de los aspectos de aquel famoso proyecto de modernización fiscal. Se me ha vuelto impositivo el hombre. Con los buenos días, diputado honorable, yo le pregunto dos cosas. Dicen la mala lengua que usted es un diputado de segundo periodo, ¿verdad? ¿Así? Tenemos 3 periodos. De tercer periodo, entonces. Un diputado de tercer periodo que debe tener un cuerpo bien robusto de asesores, porque dicen algunas oficinas de abogados que para poder redactar ese proyecto se necesita tener al lado muy buenos fiscalistas y todo ese tipo de cosas. Y lo segundo que quiero preguntarle es, ¿en qué benefician muchas de esas medidas al vegano de a pie, que es el que usted representa? Porque usted lo que está agrediendo es a sus electores. Buenos días. Buenos días, Rogelio. Gracias por la invitación, la oportunidad, ¿verdad?, de explicar un poco el proyecto. Este proyecto toma como base el proyecto de reforma presentado por el gobierno, pero sacó de ahí toda la parte impositiva y se concentra. Ahí están los hoteles y tantas esas cosas. En exenciones. ¿Qué son las exenciones fiscales? Son impuestos que pagamos todos los dominicanos y algunos sectores para lanzarlos y ya después de décadas se convierten en un privilegio, no pagan. Son impuestos como el IPI que pagamos todos, impuestos sobre la renta que se descuentan de los salarios de todos, el ITEVI que pagamos a diario todos. Esos impuestos, algunos sectores, por leyes específicas, no pagan. Y esto genera un gasto tributario que ronda cerca de 400 mil millones de pesos. El gasto tributario en República Dominicana está cerca del 5% del PIB y tenemos un déficit de 3. Entonces, estamos en una situación económica donde tenemos un presupuesto de 1.600.000 pesos. Tenemos gastos tributarios, impuestos que se dejan de pagar, cerca de 400.000 millones de pesos. Y vemos cómo el 88% del presupuesto aprobado se van en gasto corriente. Solo el 5% del presupuesto se está utilizando, se tiene proyectado utilizar en obras, cerca de 80.000 millones de pesos. Tenemos una realidad innegable en nuestra sanidad económica y hay que hacer cambios. Nosotros como legislador, ¿qué visión tenemos? En la pasada semana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, había 7 proyectos que se le dieron entradas. 6 eran nuevos préstamos y 1 que busca revisar la exención. Nosotros somos de opinión que el camino que tenemos que transitar como República Dominicana no es la creación de nuevos impuestos, es revisar los que no están pagando los impuestos y perseguir, ¿verdad?, la informalidad y la evasión. Y eso es lo que buscamos con este proyecto. Está claro, nosotros como legislador no podemos, antes de someter un proyecto, convocar a los sectores, donde se tiene que tomar la discusión, donde debe llevarse la discusión. No es una sorpresa en el Congreso y recién inicia el proceso. Quisimos poner todo sobre la mesa, el tema de las exenciones, para iniciar una discusión y poder de esta discusión sacar lo mejor. Hay incentivos que están siendo utilizados de manera incorrecta, que deben revisarse. Hay incentivos que ya cumplieron su rol. Hay incentivos como las exoneraciones a legisladores, jueces, militares, que se han vuelto odiosas a la sociedad y deben ser revisadas, buscar otra alternativa. Leyes de incentivos como la ley de cine son utilizadas y tienen agujeros legales de forma incorrecta, igual que la ley de incentivo al turismo. Y eso es lo que queremos revisar. No castigar al pueblo que paga IPI, que paga impuestos sobre la renta, que paga ¿verdad?, ITEVIS. Son los sectores que durante décadas han sido privilegiados con estas leyes y entendemos que hay que poner, ¿verdad?, cada uno en momentos de crisis económica sobre nosotros. ¿No te llama la atención que está quedado solo, que nadie apoya eso? No, el proceso recién inicia. En el Congreso hay buen ánimo en el proyecto. Hay buen ánimo en el proyecto, es lo que tú consideras, Rogelio, pese a que hemos visto de parte, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco,
la intención de dejar pasar ese proyecto de ley. O sea, dice Alfredo Pacheco que cualquier legislador tiene, por supuesto, todo el derecho de presentar los proyectos que considere pertinentes, pero él dice que no es un buen momento. Bueno, ¿Cómo recibes tú eso? Además, ¿cómo recibes el tuit del ministro José Ignacio Paliza, que ha dicho, además, presidente del PRM? Porque él tiene ahí una doble función, ¿no? Ahí yo creo que no está hablando el ministro de la Presidencia, sino el presidente del Partido Revolucionario Moderno y a sus legisladores. no, él habla que es una posición del gobierno y quedó claro. Esta posición es nuestra como legislador y hay una separación de poderes. Él se está desligando del proyecto como gobierno. Pero el Congreso puede actuar. Mírame este tuit de Paliza. Es el escenario de discusión. Pero fíjate que Paliza dice, la discusión sobre una posible reforma fiscal o revisión de incentivos impositivos, que es lo que es tu proyecto, quedó totalmente cerrada el pasado año con el retiro de la propuesta de modernización fiscal presentada. Dice, no, bueno, no veo el reloj, no me deja verlo. No hay ni habrá, esa es la palabra. En este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo. ¿A quién le está hablando Paliza? ¿A los ciudadanos o a sus diputados del PRM? Él está hablando a los que especulan que nosotros sometemos el proyecto enviado por el gobierno. No es un proyecto del gobierno, es un proyecto nuestro como legislador. ¿Del Partido Reformista? Como legislador, preocupado de la misma discusión de la reforma, vimos cómo esos mismos sectores plantearon propuestas cediendo partes oficiales al Congreso, cediendo parte de esos incentivos y hay que retomar la discusión. Es una propuesta nuestra. ¿Usted es miembro de la Comisión de Hacienda también? Sí, claro. No somos miembros, pero hemos participado. No, porque usted habla de que la pasada semana se sometieron 7 proyectos y que 6 son préstamos. Usted me imagino que va a votar en contra de los préstamos cuando se presenten. Nosotros, si usted busca nuestro historial de votación, votamos en un 80% negativo a los préstamos. Solamente votamos a favor de los préstamos que tienen una obra, una sombrilla clara en qué se va a invertir. Nosotros como legislador, usted lo puede buscar. Y hemos sido electos en 3 periodos, en alianza, ¿verdad?, con el PRM y hemos mantenido nuestra posición. Diputado. Se mantiene ahí. Fuimos a la Comisión de Hacienda en esa ocasión a presentar nuestro proyecto. Y en la agenda habían 7 iniciativas, 6 préstamos y que busca revisar las exenciones. Diputado, en el diccionario político dominicano hay un concepto que se llama palo acechado, que de hecho un editorial de algún periódico, no recuerdo cuál, lo titulaba así. Y eso fue lo que la ciudadanía percibió en octubre cuando el gobierno hizo su proyecto de reforma, de modernización fiscal. En ese momento, algunas de las críticas técnicas hechas por economistas, inclusive aquí el señor Andy Laguarra la hizo, era que esa propuesta se había hecho en ausencia, o por lo menos no se habían mostrado los estudios sesudos, los fundamentos técnicos que validaran la pertinencia económica de cada medida, desmonte o impuesto propuesto. En este caso, su proyecto es simplemente una extrapolación de algunas partes de aquella reforma, o ese equipo que la acompaña ha podido, digamos, llegar a conclusiones técnicas de la viabilidad o pertinencia del por qué quitar esas medidas? Claro, la realidad económica de República Dominicana es bastante clara en el término de que tenemos poco dinero para invertir y vemos cómo las obras avanzan lentamente, se necesitan recursos. Por eso el gobierno ha planteado una reforma fiscal. Por eso líderes de la oposición como Leonel Fernández han planteado la necesidad de una reforma fiscal. Líderes como Danilo Medina han dado su opinión sobre la realidad económica. Tenemos incentivos al turismo que rondan los 12.000 millones. Tenemos incentivos a exoneraciones de vehículos cerca de 9.000 millones. Tenemos incentivos en la ley de cine cerca de 8.400 millones. Y vemos cómo esas leyes son utilizadas de forma incorrecta. Por ejemplo, usted que paga IPI, que paga impuestos sobre la renta, proyectos similares a Casa de Campo, no pagan IPI. Villas de millones de dólares no pagan impuestos. Y usted sí, cuando usted va a comprar un apartamento en su casa, usted paga, pero si usted va a comprar una villa en un proyecto de lujo de millones de dólares, no paga. Y no pagan IPI. Entonces, es una realidad que debe modificarse. Vemos cómo Confotur tiene un periodo de 15 años y vemos cómo por agujeros legales al mismo proyecto le hacen una reingeniería al mismo terreno y le renuevan eternamente el Confotur. Vemos cómo en la ley de cine hay un esquema de evolución y cómo no hay límites en lo que usted puede donar, no hay topes y debe establecerse lo mismo, porque no es lo mismo una empresa que usted en la ley de cine puede dar hasta el 25% de lo que debe tributar sobre el impuesto de las rentas. Una empresa que venda 10.000 millones no puede dársele 2.500 millones para el cine.
y también debe regularse que esa empresa no pueda formar estudios, no pueda ser los dueños de los equipos, porque al final, con la ley de cine, de sus impuestos, va a financiar la película que va a hacer y lo usa de publicidad. Entonces, al final, cuando tenemos un presupuesto con un déficit de un 3%, nosotros estamos tomando prestado para pagar los impuestos del IPI en Casa de Campo. Nosotros estamos tomando prestado para financiar películas en el cine que tienen un presupuesto del impuesto dominicano de 100 millones de pesos, que recaudan 15,000 pesos y que las salas de cine realmente están cerrando. Y hay una necesidad. Este proyecto no busca aumentar la presión tributaria al pueblo dominicano, que tiene una presión tributaria muy alta. Este proyecto proyecto de ley busca a los que han sido privilegiados por décadas, pongan sobre la mesa parte de esos privilegios, y el Congreso, en este proyecto que nosotros presentamos, está poniendo su parte. Le hacía la pregunta de si habían estudios, porque retomando la pregunta número 2 que le hizo Nelson con relación a los municipios de la provincia, sus electores, ciertamente, como usted señala en algunos puntos turísticos, parecería, ya eso son discusiones técnicas, que pues las leyes agotaron su ciclo histórico, pero en el caso, por ejemplo, de Jarabacoa, sin Confotur no puede haber desarrollo turístico en Jarabacoa, y los principales proyectos allá es con Confotur que están trabajando. No. Todo lo contrario, me gustaría que los proyectos en Jarabacoa utilizaran Confotur, no se le permite, no se le aprueba. Los proyectos residenciales en Jarabacoa, en Constanza, no son tratados igual que los grandes proyectos del este. Pero no. si se quita la ley, entonces ya no contaría. No es quitar la ley, lo que queremos es iniciar el proceso de discusión y esas distorsiones que tiene la ley, revisarla. Lo que está bien, mantenerla. Okay. Corregir las distorsiones, pero usted, como legislador, tiene que poner todo sobre la mesa para iniciar una discusión. Y eso es lo que buscamos con el proyecto. ¿Por qué no hacerlo de manera independiente, desglosada? Por ejemplo, hablemos de Confotur, una iniciativa, hablemos del tema turístico por otro lado. O sea, ¿por qué hacer un solo paquete para desmonte de exenciones fiscales en general? Una discusión. Vimos el proceso de reforma, donde todos esos sectores fueron y llevaron propuestas al Congreso. Sí. O sea, donde propuestas formales, presentando de monte. Entonces, sí. Si había la posibilidad en ese momento de la reforma, de poner sobre la mesa, ¿por qué no continuar con el tema? Rápidamente, muchos sectores hicieron su línea de opinión y yo depositando el proyecto ya estuvo ¿verdad? Fusilado y se creó una narrativa. ¿Por qué el partido de gobierno no te apoya en eso, Rogelio? Los legisladores están apoyando el proyecto. Okay. Usted puede ver muchas de las aclaraciones, hay una narrativa y el gobierno quiso desligarse porque se trazó una narrativa de ataque hacia el gobierno sobre el tema. Al final es un proyecto que recién inicia, se van a consultar los sectores, se va a pedir la opinión y de ahí solo queremos sacar ¿verdad? Recursos, ¿verdad? Para tener que depender menos de préstamos. Nuestra visión es que por el camino que vamos económico hay que hacer algo. Y sea este gobierno, sea el próximo gobierno, sea el partido que sea, va a tener que intervenir con una reforma. Y en nuestra visión, una nueva reforma no puede ser creando nuevos impuestos, sino buscando lo que no se está pagando en dos vertientes, ¿verdad? La evasión, la informalidad y las exenciones que son bastante altas en la República Dominicana. Usted además es el presidente de la comisión, o además no, porque esto, su nombre ha estado bastante en la opinión pública por proponer este proyecto tan controversial, pero lo que usted siempre ha sido en sus 3 periodos como legislador, como diputado, es presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas. Ya ustedes agotaron una parte del proceso, pero no se ha presentado el informe que conocerá primero la Cámara de Diputados y luego el Senado. Me gustaría saber para cuándo estará listo la propuesta con quiénes serán los postulantes a presidente y miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Y si en este proceso se tomaron en cuenta algunas variables que quizás anteriormente no fueron ponderadas, y que no estén necesariamente vinculadas solamente al currículum de los propuestos, porque parecería que fue una estrategia que quizás no se tomó en cuenta con la selección de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, luego de un proceso de entrevista de 196 postulantes, la comisión ya está en la parte final, en la de evaluar y dar un informe al Pleno de la Cámara de Diputados. Entendemos que
esta semana y la próxima serán cruciales para rendir un informe nosotros como comisión. Y en cuanto a la segunda pregunta, a veces es muy difícil en los procedimientos establecidos en los reglamentos y la ley de cómo evaluar, ¿verdad?, la parte ya personal. Pero nosotros como comisión estamos poniendo, ¿verdad?, una lupa especial al tema, ¿verdad?, de la personalidad de los postulantes, no solamente al currículum, y entendemos que con las entrevistas que tuvimos hay calidad suficiente para conformar una Cámara de Cuentas que cumpla con su